Tengo en esta cabina, me da mucho gusto recibirlo. Normalmente lo entrevisto de manera telefónica y hoy está presencial. Un conferencista que ha venido diversas ocasiones a Chihuahua, siempre con temas muy interesantes, temas empresariales en su mayoría. Y bueno, pues sin preámbulo, Mauricio Candiani, un honor tenerte en esta cabina. Encantado de estar aquí, efectivamente, en cabina, en vivo y en directo. Sí. Por fin, ¿no? Por fin, caray, me encanta visitarlos. Sin usar la tecnología más que las ondas de radio. Correcto. Oye, y me gustó mucho tu marketing con tarjetas de presentación de chocolate, maestro. Sí. Qué bárbaro, ¿eh? Nunca se me hubiera ocurrido. Padrísimo, padrísimo. Ahorita me la como, pensando en ti me la voy a comer, mi querido Mauricio. Oye, pues hay muchos temas que pudiéramos tocar, Mauricio, en esta noche, pero hay uno muy importante que tú sabes que ha cobrado mucha relevancia a través de los años en nuestro país, ya prácticas de hace mucho tiempo en otros países del mundo, pero aquí en Chihuahua, desde hace 5 años para acá, ha sido exponencial el tema del networking. Uh-huh. Y tú como especialista también en estos asuntos, muchas cuestiones empresariales, pues hoy quisiera platicar, o que nos platiques más bien, Mauricio, sobre este tema del networking. Con mucho gusto. Fíjate que yo soy un convencido de que el relacionamiento es una de las características que debe tener alguien que está en la empresa. Uh-huh. La capacidad para crear todo tipo de contactos, ya sea para obtener información, para detectar oportunidades, para por supuesto hacer un negocio específico con alguien o para resolver un problema. Pero creo que hay que partir de una premisa. El networking, como se dice en inglés, o relacionamiento, como diríamos en español, sí, no significa que todos aquellos contactos que vas a hacer van a acabar siendo tus amigos. Hay que distinguir entre un contacto, una relación, ¿no?, y una amistad. Y esto te lo digo con toda franqueza porque no es lo mismo tener una interacción espontánea con el objetivo de poder identificar lazos en común y continuar una conversación intencionada que puede o no derivar en un negocio, a entrar en una relación de confianza que derive con la identificación de afinidades comunes en quizá una amistad. Sí. Son dos caminos distintos. Entonces, en el mundo del networking, yo te diría que hay 3 consejos que yo le daría a las personas. Primero, y el más importante, es cuando tú llegues a un evento de relacionamiento o cuando estés en la casuística de un relacionamiento, sí, un contacto espontáneo. Sí, porque están esas dos dimensiones, lo planeado y el elevador, ¿no? Famoso. Y el espontáneo, ¿no? Sí. Ocúpate por ser interesante y no por mostrarte interesado. ¿Qué quiero decir con esto? Sé interesante, no interesado. Y es que si bien funciona muy bien luego decir, hola, soy Mauricio Candiani, sí, me dedico a esto del mundo de las conferencias, y hago tal cosa, y yo vengo de la Ciudad de México, y vengo acá, y tengo acá. Luego, y lanzar una bola de preguntas a tu interlocutor, ¿y usted qué hace? ¿Y cómo lo hace? ¿Y por qué lo hace? ¿Y cómo lo hace? Llega un momento en donde tu interlocutor se siente abrumado. Sí, se bloquea, exacto. Se bloquea, se espanta, dice, ¿yo por qué a este cuate le voy a decir? O te gustaría hacer esto, no sé exacto. qué. Espérate, si nos acabamos, o sea, ¿qué onda? ¿Qué horas traes si nos acabamos de conocer, no? Entonces, vale mucho la pena lanzar primero preguntas. Antes que tú bombardear con información, lanzar tu pregunta. Oye, Juan Carlos, ¿qué te tiene aquí en este evento? Claro. No, pues fíjate que me invitó Juan de las Tunas, o llegué por accidente porque mi cuñado me trajo. Estaba yo con mi mujer esperándole, me dijo, oye, vamos a pasar a saludar aquí. A lo mejor en él o en ella no hay una intención de estar ahí. Exacto. Entonces, lo primero es, ¿qué te trajo aquí? ¿Qué te ha parecido interesante? ¿Cómo la estás pasando? ¿En qué industria estás? Antes que qué te dedicas o qué haces, que esa es un poquito más directa. Sí. Oye, ¿tú en qué industria estás? Y deja que la persona defina su industria. Sí. Y luego le puedes hacer una segunda pregunta. Y en esa industria, ¿cómo participas en ella? ¿Llevas mucho tiempo? No, soy nuevo. ¿Antes dónde estabas? No, yo fui papelero 15 años. Sí. Y entonces te va dando cuadrantes, claro,
porque además no hay nada más agradable para una persona que acabas de conocer, que contestar preguntas donde realmente estás viendo que alguien está interesado en conocerlas. Claro. Si la otra persona es recíproco, que puede o no serlo, Juan Carlos, pero si es recíproco, a la tercera o cuarta pregunta te va a espejear esa misma. Exactamente. Bueno, ¿y tú, Mauricio, en dónde estás? ¿No? Ahora, Mauricio, hay networking que hay un tiempo determinado. Sí. Te dan 3 minutos. Pero ese ya es intencionado y es una mecánica y ahí habría que seguir las reglas de la mecánica. Ahí ya sabes cómo funciona. Exacto. Perfecto. Pero esta regla de sé interesante, no interesado, aplica cuando no hay una regla específica. Aplica en un cóctel, aplica en una cena, casualístico, aplica en un como evento decías. al que vas, aplica en un elevador, aplica en una fila de espera. Yo he hecho amigos en filas de espera y he hecho conocidos en una cola del SAT, ¿no? Sí. La segunda cosa que quiero decir es, conversa, es una especie de autopropósito, Juan Carlos. Sí. Cuando tú tienes el deseo de hacer networking, y vamos a suponer que vamos a un evento X que nos invitan, la regla debe ser conversa con tanta gente como sea posible. Y esto es un poco contraintuitivo. A ver, tú y yo hemos coincidido en algunos eventos. Sí. Y entonces, ¿qué es bonito? ¿Qué es padre? Tú llegas a un evento, luego alzas la mirada, identificas que del lado derecho está don Julio, que lo conoces, ¿no? No sé si a tu amigo no, pero lo conoces, claro. Del lado izquierdo está don Poncho de los Colotes, que es bien famoso. No lo conoces, pero lo identificas, ¿no? Y luego está tu amigo de prepa. ¿Qué harían 9 de cada 10 personas que yo conozco? Irse a platicar con su amigo de prepa. Y yo les digo, ¡no! No, lo saludas de lejitos y le haces así la señal de ahí voy en un ratito, ¿no? Ajá. Pero mientras trata de saludar, de intercambiar un par de palabras con tantas personas como te sea posible. Cuando la gente te ve en disposición de encuentro, está un poco más dispuesto a platicar contigo que si te ve en el núcleo cerrado, exacto, ¿no? De tu comodidad. De tu comodidad, exacto. Entonces, habla con tantos como sea posible. Y esto se entrena. No, normalmente el 90% hace lo contrario, tienes toda la razón. Llegamos con el compa o el que te va a dar la seguridad para después, te da seguridad y te sales. Correcto. Podría ser también estrategia, Mauricio, que estés saludándolo, platicas un ratito, ves el panorama, observas y luego ya sales con los demás. ¿Podría ser o recomiendas totalmente? Sí, ¿no? me prometes que tienes esa capacidad de control. Bueno, estamos de ya, el amigo te dice, ven, te vamos por una cervecita. Sí, no, mira, déjame rotar un poquito. La palabra que yo le digo a mis colegas en mi organización y en las asociaciones de las que formo parte es, rotemos. ¿Ya nos saludamos? ¿Ya? Ok, chicos, los dejo. Voy a rotar. Voy a saludar a quien no conozco. Y es más, le puedo pedir, este es un tip, al anfitrión, que le diga, le hago esa pregunta. Oye, ¿a quién me convendría, en tu opinión, conocer aquí? Ándale. ¿A quién me puedes presentar? ¿Quién es interesante? Es bien importante conocer a la gente organizadora. Claro, y el organizador va a voltear, él va a hacer el paneo, ¿no? Y te va a decir, mira, te voy a presentar con Juan Carlos, que tiene un noticiero en imagen, en la radio, en la noche. ¿Lo conoces? Y si yo hubiera dicho no, pues a lo mejor llegan y dicen, oye, Juan Carlos, te voy a presentar a Mauricio Candiani, que viene de la Ciudad de México. Y algo platicaremos, ¿no? Sí, claro. La tercera cosa que es importantísima, Juan Carlos, en el mundo del networking es como en el mundo del ejercicio. Hay que hacer músculo relacional, ¿ok? Al principio te da un poquito de pena, luego tienes que vencer la mirada, no, es que si me acerco y no me pela. Exactamente. Luego tienes que decir, bueno, ¿qué hago en la pregunta 4? O sea, tienes muy ensayada. Hay un pánico escénico social. Hay un pánico escénico, hay más introvertidos y hay otros extrovertidos. Pero el extrovertido tiene que dosificar y el introvertido tiene que soltar. Oye, lo que pasa mucho, Mauricio, es que llegas a un desayuno, por ejemplo, empresarial, y te sientas en la mesa donde hay conocidos. Sí. Y si te sientas con un desconocido, te sientas una silla después que él. ¡Claro! Y no vuelven a hablar en todo el desayuno y te das cuenta que a lo mejor era el CEO de algo. O aunque no. Claro, o una persona interesante. Aunque pudiera ser una persona nueva, hay que platicar con ellos. Entonces, ve a tercera cosa que quiero decir esta noche aquí en la cabina. Ve a cuánto evento puedas ir
de tu gremio, de tu giro, de tu industria, de tu evento cameral, expo, reunión, desayuno, sesión intencionada, invitación del clúster, cóctel de los cuates. O sea, ve, porque te tienes que ir enganchando. Y además hay una cosa. Y eso en ciudades como Chihuahua juega a favor. O sea, cuando tú te empiezas a volver un rostro común en ciertos eventos, se te va a facilitar el encuentro casuístico con terceras personas. Totalmente de acuerdo. Tienes toda la razón. Sí. Te observan, ya te reconocen, Mauricio. Ahora, rompamos un paradigma, por favor. Con esto partí y vamos aterrizando la reflexión. Hacer networking no quiere decir que todas las personas con las que tú vas a platicar van a ser prospectos para tu negocio. Hacer networking no quiere decir que todos los que vas a platicar son gente inteligente o fascinante. Te va a tocar uno que otro babotas y menzón. Hacer networking no quiere decir que todo el que vas a saludar es exitoso bajo tus estándares. A lo mejor lo es bajo los suyos. Hacer networking no es que necesariamente vais a comprender su mundo. A lo mejor es una oportunidad para ti para hacer preguntas y que a disposición a la conexión, al aprendizaje. Como tú dices. Aunque a veces no sea negocio, pero los que estamos en el mundo de los negocios para el largo plazo, sabemos que a lo mejor conocer una persona no te da un negocio en el inmediato plazo, pero puede ser un eslabón de una oportunidad más adelante. Se vuelve tu vendedor o tu vendedora. Se vuelve tu referencia, se vuelve alguien que te abre una puerta, se vuelve alguien que te valide en un espacio que tú veas o no. O sea, me encanta, Mauricio, porque tú no me hablas del networking programado que platicamos al principio de 3 minutos y luego rotas y así te vas dando con toda la mesa en forma de candado, lo que tú quieras, sino más bien el networking que tú me planteas es tu networking personal. Claro, tu sistema de relaciones construido de manera orgánica, aprovechando cada oportunidad de encuentro que la comunidad en la que perteneces te da. No, hombre, es maravilloso, Mauricio. Y además te va dando seguridad, como tú dices, si no es una persona segura, con este tipo con la práctica y el tiempo te va dando seguridad. Sí. Y un tip para los que no tengan buena memoria, jóvenes. No, pues si les dan de repente una tarjetita todavía física, apunten en la tarjeta la fecha donde conocieron a esa persona y 2, 3 cosas que les dijo en ese momento. Si te está intercambiando tu teléfono en digital con código QR o te dice te marco y tú grábame, no nada más pongas Juan. Sí, por favor, eso es de que vino aquí, pregunte el apellido, registra el nombre de la empresa, pon 2, 3 cositas que te dijo de la industria, porque el verdadero experto en el mundo de networking es capaz de hacer algo que es muy complejo, que implica mucha disciplina, pero que es precioso cuando ocurre, que es que si tú y yo nos vimos en una ocasión hace 6 meses y yo tomé 2, 3 datitos y recordé 2, 3 cosas y nos volvemos a ver 6 meses después, sea yo capaz de retomar la conversación contigo donde la dejé la última vez. Eso es padrísimo, eso es padrísimo. Oye, ¿te acuerdas? Estamos platicando de este tema y que tú se me quedó muy grabado, Mauricio, y ahí empiezas, maestro. Y ahí empiezas. Entonces entraste en lugar de en 0, en 6, 7 a una conversación de 10. Padrísimo. Mauricio, pues te agradezco mucho por el tema, como siempre, que nos has visitado en cabina. Oye, y así en 2 minutos, platícame, ¿cómo ves el tema de la recuperación económica en nuestro país pospandemia? Complejo porque estamos en una economía medio desacelerada en algunos sectores, con nubarrones de recesión en la economía mundial en algunos países, y el nuestro podría no ser la excepción. Pero ya me has escuchado en otros espacios. Yo creo que en la economía mexicana hay asimetrías que hay que usar a nuestro favor. O sea, hay sectores a los que le está yendo muy bien y claro que hay sectores a los que les ha llovido sobre mojado. Pero los que salimos a buscar oportunidades todos los días, pues identificamos a aquellos que les va bien para que a nuestro negocio también les vaya bien. Mauricio Candiani, te agradezco mucho como siempre. Dame redes sociales, por favor, no te siguen escuchando. Mi cuenta de Twitter, @mcandianigalaz, es la que más consumo, les confieso. En Instagram estoy como Mauricio Candiani y en Facebook también y en LinkedIn también, ahí conectamos.
todo tipo de temas empresariales los tomas y los das. Mis sin tipos bronca. empresariales. Y mi columna, por favor, los lunes, bueno, sí. de manera disciplinada y rigurosa, publicada en El Financiero. ¿Esto lo escribiste el lunes pasado? Eso lo escribí hace ya una semana y piquito. Ok. Sí. ¿Y el del pasado cuál fue? El tema para estar la decodificación de oportunidades. Es un temazo, me dices, que requiere mucha... Ese es un temazo que requiere un cafecito. Léanla, por favor. Ahí está Mauricio Candiani con este temazo. Gracias, Mauricio. Estamos al pendiente. Gracias, Juan Carlos. Bienvenido a Saludos Chihuahua. Bienvenido a Chihuahua. 7:35, corte.